Dios les bendiga, mis hermanos. Ya son las 8:05. Vamos primeramente, ¿verdad?, a clamar a Dios para que Él sea, ¿verdad?, el que nos dirija en todo lo que vamos a llevar a cabo en esta hora, ¿verdad?, que sacamos, ¿verdad?, para estudiar la palabra del Señor. Sé, ¿verdad?, que durante el día son muchas las situaciones, a veces muchas aflicciones y diferentes circunstancias, y no hay nada mejor, ¿verdad?, que refugiarse en la palabra de Dios. Es alimento para nuestra alma, es llenura, ¿verdad?, para los momentos en que nos sentimos agotados por el diario vivir. Pues la palabra de Dios nos fortalece. Oremos para mejor comprensión de su palabra. Vamos en oración. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia te alabamos y te glorificamos, Señor amado Jehová. Presenta a tus hijos, Señor amado Jehová, que se encuentran conectados, Padre, para escuchar tu palabra, meditar en tu palabra, Señor amado. Permite, Señor amado, tener una mejor comprensión de tu palabra. Sé, Señor amado Jehová, que hay mucha necesidad, Padre, pero yo sé que tú has de suplirla, Señor amado Jehová. Tú vas a suplir, Señor amado Jehová, mi Dios, lo que nos haga falta, Señor amado, para ponernos, Señor amado, en tus manos, Señor. Padre, todo lo dejo, Señor amado, en ti, para que tú te glorifiques, Señor amado Jehová. Padre, que lo que resta de semana, Señor amado Jehová, oh Padre, tú nos des la fortaleza, Señor amado, para sobrellevar, Señor amado, todas las circunstancias adversas y poder llegarnos a tu casa de oración, Señor amado, en tu día de reposo, Padre. Señor amado, todo está en tus manos para que tú te glorifiques. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. En esta noche vamos a entrar sobre la doctrina de la ley de Dios, o la doctrina, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. En estudios anteriores hemos estudiado sobre la gracia y sabemos que hay un debate fuerte en las diferentes congregaciones que puedan haber sobre que estamos en la gracia y no estamos bajo la ley. Y habíamos dicho que estar bajo la ley es una realidad, no estamos bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo el juicio de la ley de Dios, pero con la sangre del Señor Jesucristo, por medio de su gracia, pues Él, ¿verdad?, paga el pecado, ¿verdad? Él paga, Dios, la condenación del pecado por medio de su sacrificio. Por ende, nosotros no estamos bajo la ley, pero sí tenemos que entender que la gracia de Dios no tan solo nos salva, porque muchas veces dicen, es que por gracia somos salvos, y es una realidad, por gracia somos salvos, pero también la gracia tiene una segunda función, y la segunda función de la gracia de Dios es establecer una armonía con la ley de Dios, una armonía, vive Dios, con el carácter moral de Dios, porque lo que nos separa, el pecado nos separa, vive Dios, de esa armonía, nos separa, vive Dios, de sus estatutos, de sus mandamientos, de su carácter moral. La gracia, vive Dios, lo que nos hace es que nos reestablece y nos coloca en esa armonía para entrar dentro de lo que es la santidad de Dios. Eso también lo hace la gracia. O sea, es que se estudia solamente la gracia, el aspecto, ¿verdad?, salvador, pero no se estudia el aspecto de Dios, la armonía que nos da, vive Dios, de acercarnos nuevamente a Dios. Y podemos traer esta pregunta, pues, ¿cuál es el propósito de la ley? Sabemos el propósito de la gracia, pero ¿cuál es el propósito de la ley? Y lo vemos, vive Dios, que este estudio lo hemos estudiado anteriormente, es como un repaso, y lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. En ese versículo es importante para nosotros poder, ¿verdad?, respaldar esta doctrina.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, dice la palabra, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción a la ley, infracción a los 10 mandamientos. Eso es pecado. Por eso es que sabemos de Dios que la ley de Dios está vigente, porque hay una ley que indica de Dios lo que es malo, de Dios. Sabemos de Dios lo que es bueno, pero también la ley nos dice de Dios todo aquello que no le agrada a Dios. Eso que no le agrada a Dios es lo que se constituye infracción a la ley de Dios, que es, vive Dios, el pecado de Dios, que el pecado es la infracción a la ley de Dios. Y esto tenemos que tenerlo claro, vive Dios. Antes del Sinaí existía la ley de Dios, porque a veces nos llevan, no, que la ley surge de Dios, cuando Dios escribió los mandamientos, vive Dios, en aquellas piedras y se las dio a Moisés. Pero antes de eso, vive Dios, estaba ya la ley establecida. Tanto es así, vive Dios, que la ley estaba establecida cuando Caín, vive Dios, comete el pecado, vive Dios, y sabemos de Dios lo que le hizo Caín a su hermano, vive Dios. Si no hubiera habido una ley, vive Dios, de que eso estaba mal, vive Dios, pues mira, él lo hubiera hecho y lo hubiera dicho a Dios, pero es que yo no sabía que eso estaba mal. Por eso entendemos, vive Dios, que antes, vive Dios, del Sinaí, vive Dios, la ley de Dios existía, vive Dios, pero la ley estaba, vive Dios, vive Dios, dentro del carácter del hombre. El hombre, al caer en pecado, vive Dios, ese carácter moral, vive Dios, fue empañado, pero con todo y eso, vive Dios, podemos entender, vive Dios, que hay una conciencia en el hombre que le indica, vive Dios, cuando las cosas, cuando algo está muy bien y cuando algo está mal. Hay una conciencia, vive Dios. Ahí está escrito, vive Dios, la ley de Dios dentro de esa conciencia. Por eso vive Dios, que aunque el hombre no le sirva a Dios, vive Dios, tiene, vive Dios, una conciencia que le indica, vive Dios, mira, eso está bien, eso está mal. Y cuando hace algo mal, vive Dios, hay lo que se llama un remordimiento en su ser, vive Dios, de que algo hizo mal. Y es una realidad. Hoy conversaba, hoy fue el primer día de clase para los estudiantes y con un grupo, vive Dios, nosotros, ¿verdad? Estábamos comentando, vive Dios, sobre muchos temas de actualidad, y este joven, vive Dios, que no pertenece a ninguna iglesia que yo sepa, él me decía, mira, hay algo mal en la sociedad, en estas generaciones, hay algo malo. Y ya él podía, ¿verdad? Que aunque no pertenecía a una iglesia de Dios, había algo dentro de su conciencia que le indicaba, vive Dios, que esta sociedad, vive Dios, vive Dios, permitiendo algunas cosas, vive Dios, que están en contra de la ley de Dios. Y eso lo trabaja su conciencia. Y en un joven, vive Dios, que pienso yo, vive Dios, que no pertenece a ninguna iglesia, vive Dios, en particular, pero con todo y eso, vive Dios, él tenía algo dentro de su interior, vive Dios, de que algo había mal, de algo estaba mal. Olende, vive Dios. Entendemos, vive Dios, que cuando Dios escribe los mandamientos en aquella piedra y se la entrega a Moisés, ¿por qué lo hizo así, vive Dios? Tenemos que entender que Israel, vive Dios, estaba, vive Dios, en cautiverio, estaba en esclavitud en Egipto. Su pueblo, vive Dios, el pueblo, vive Dios, que él hizo que hizo las promesas, vive Dios, que hizo voto con él, promesas con él, había perdido su identidad en Egipto. Lo que hace, vive Dios, que los lleva al Sinaí, vive Dios, y establece un voto con ellos, vive Dios,
y le entrega, vive Dios, los 10 mandamientos. Vive Dios, la ley, vive Dios, lo que conocemos como la ley. Aunque dentro del pueblo judío, vive Dios, ellos constituyen como la ley, ellos llaman la ley la Torá. Nosotros la llamamos el Pentateuco. Esos 5 primeros libros de la Biblia es toda la ley. Toda la ley. Lo que pasa es que nosotros solamente consideramos, vive Dios, como la ley vigente, vive Dios, los 10 mandamientos, vive Dios. Pero el Pentateuco completo, vive Dios, es lo que ellos llaman la Torá. Y es esos 5 libros, vive Dios, constituyen la ley de Dios. Y ahí abarca las leyes rituales, las leyes civiles, los mandamientos. Ok, vamos a ir a Mateo capítulo 22, que entra en controversia, porque muchas personas lo que dicen, no, ya no hay que obedecer esos 10 mandamientos porque Jesucristo dio otros mandamientos, dio 2 mandamientos, pero esto es interesante. Y vamos a ver los mandamientos que dio Cristo. Mateo 22, versículo 30 y versículo 31. Mateo 22, versículo 30 y versículo 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y él da 2 mandamientos. Y decimos, no, esos son los mandamientos que tenemos que obedecer. Lo que sucede, ve Dios, que los 10 mandamientos están resumidos en estos 2 mandamientos. Cuando nos habla, ve Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, vive Dios, ahí abarcan, vive Dios, lo que conocemos como los primeros 4 mandamientos, vive Dios. Y ahorita le voy a dar un versículo que confirma esto que estoy hablando. Y en el versículo 31, cuando nos habla sobre el amor al prójimo, vive Dios, ahí están resumidos los últimos 6 mandamientos. Pocas palabras, en estos 2 mandamientos que Cristo, vive Dios, presentó, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, es el resumen de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, los 10 resumidos. Ustedes me pueden decir, pero ¿de dónde tú sacas esto? Vamos a ir a Romanos, capítulo 13, versículo 9. Pablo hablando. Romanos, capítulo 13, versículo 9. Y estoy utilizando un versículo del Nuevo Testamento. Dice así, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ven ahí, ve Dios. Ahí, vive Dios, vemos Pablo en Romanos 13, versículo 9 y 10, vive Dios, que te dice, y te abarca, vive Dios, ahí está abarcando los mandamientos de Dios del amor al prójimo, vive Dios, los 6 últimos mandamientos. En no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento, esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, si lo vive Dios, si estos 6 últimos mandamientos están resumiendo, vive Dios, en el amor al prójimo, los primeros 4 mandamientos, vive Dios, están resumidos, vive Dios, con el amor hacia Dios. Por eso, vive Dios, los primeros 2 están relacionados con la idolatría. No te harás dioses ajenos,
no te harás imagen. El segundo mandamiento, estoy resumiéndolo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento y el cuarto mandamiento, que es el día del reposo. Observar estos cuatro mandamientos, estamos, vive Dios, amando a Dios sobre todas las cosas. Y esto es importante. Jesús mismo, vive Dios, en Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo mismo, lo dice Jesucristo, vive Dios, que vive Dios. Por eso, vive Dios, el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Es el centro de los 10 mandamientos, es el amor. El salmista también nos dice en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ven, vive Dios, que hasta el mismo salmista, vive Dios, hacer la voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por ende, vive Dios, guardar los 10 mandamientos no puede ser una carga para el cristiano, vive Dios, sino, vive Dios, porque los mandamientos todos giran sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Por ende, no puede ser una carga. La obediencia a Dios, vive Dios, no puede ser un peso para mi vida. Yo tengo que andar en esa libertad que la gracia de Dios establece, dándome una armonía para poder entender la palabra de Dios, poder entender los mandamientos de Dios y ser parte de mí, poderlo, vive Dios, hacerlo, vive Dios, integrarlo dentro de mi corazón y volverlo un modo de vida. Santiago también nos habla sobre esto. Santiago 2, versículo 8 al 11. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedé convicto por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, porque el que dijo no cometerá adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresión a la ley. Miren, vive Dios, hasta donde lo lleva, vive Dios. Santiago, vive Dios, que nos dice, vive Dios, ok, tú dices que amas a tu prójimo, pero si haces acepción de personas, vive Dios, estás transgrediendo la ley de Dios, porque estás desobedeciendo, vive Dios, el mandamiento de amar al prójimo, vive Dios, y nos dice, vive Dios, que si, vive Dios, nosotros transgredimos, aunque sea un solo mandamiento, somos culpables de todos. Pocas palabras, vive Dios, en la matemática de Dios, 10 menos 1 es igual a 0. Si los 10 mandamientos infringes uno solo, es 0. Infringiste toda la ley. Y podemos decir, pues la cosa está difícil, pero por eso está en la gracia de Dios, para llevarnos a esa armonía. Siempre, vive Dios, vamos a quebrantar un punto de la ley. Siempre vamos a estar, vive Dios, quebrantando un punto de la ley. Pero yo tengo que establecer esa armonía y acercarme a Dios y vivir, vive Dios, esa experiencia del arrepentimiento para establecer nuevamente esa armonía con Dios. Unos puntos importantes cuando estudiamos, vive Dios, sobre los 10 mandamientos. Uno de ellos, vive Dios, que la ley de Dios es la base del gobierno de Dios. Es la base de su gobierno. Por eso, vive Dios, está la justicia de Dios.
porque la base, vive Dios, de esa justicia, vive Dios, son los 10 mandamientos. También, vive Dios, los 10 mandamientos es usado como norma de juicio. El transgredir un mandamiento, vive Dios, caemos bajo el juicio de la ley. Que el juicio de la ley, vive Dios, que la paga del pecado es la muerte. También la ley de Dios revela el carácter de Dios. Un Dios santo, su carácter es revelado por los 10 mandamientos. Si yo quiero conocer el carácter de Dios y quiero vivir en esa armonía con Dios, tengo que conocer, vive Dios, su carácter que está establecido por los 10 mandamientos. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Miren cómo Pablo, de Dios, hablando de los mandamientos, lo establece. Miren, los mandamientos de Dios son santos, son justos y son buenos. Coloca las características de los mandamientos de Dios. Tengo que entender, Dios, que el mandamiento de Dios me lleva hacia la santidad, conocer la santidad de Dios. Y tengo que entender, Dios, que Él estableció esos mandamientos y esos mandamientos son justos y son buenos. Ok, vamos a ir hacia Cristo. ¿Qué dijo Cristo sobre la ley? Porque Cristo también enseñó sobre la ley. Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Ese es Jesucristo hablando. Y te lo dice establecido, te lo establece. Yo no he venido a quitar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no enclavé, vive Dios. Cuando dice Dios que la ley fue enclavada en la cruz del Calvario, lo que estamos, vive Dios, ¿qué ley que fue la que enclavó en la cruz del Calvario? Fue la ley de sacrificios. No tenemos que sacrificar corderos, porque el último sacrificio fue Cristo en la cruz del Calvario. Esa ley sí, vive Dios, Él la sustituyó, vive Dios, con su sacrificio. Porque hasta en pocas podemos decir, vive Dios, que el cumplimiento, vive Dios, la revelación perfecta, vive Dios, de la ley ceremonial, fue en Cristo. Fue en Cristo. Cristo guardó la ley. Juan 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y vemos esto de Dios. Y quizás alguien diga, pero Jesucristo mencionó y habló de Dios que Él dio un nuevo mandamiento. Y vamos a explicarle a Dios lo que es eso del nuevo mandamiento, vive Dios. Vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, cuando nos habla de ese nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Esto es interesante que Jesucristo está utilizando o hace referencia a Levíticos capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Le está citando esto. No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo, Jehová. Y esto es interesante, pero ¿por qué Jesucristo dijo que trajo un nuevo mandamiento si ya ese mandamiento estaba escrito en la ley levítica? ¿A qué Cristo se refirió como nuevo mandamiento? No es que sea nuevo el mandamiento, sino que lo que Jesucristo trajo es una nueva comprensión de la ley de Dios. Su pueblo todavía no había comprendido, no había una comprensión clara sobre lo que es la ley de Dios. Llevó la ley de Dios de una forma de Dios, de lo cual ve Dios que estableció mandamientos humanos. Habían, vive Dios, otras leyes, vive Dios, que fueron establecidas, que pasaron a ser una carga para el pueblo de Dios. No había una comprensión, vive Dios, que el mandamiento Dios lo dio por amor, por amor. Como dice Deuteronomio. Dios le bendiga, hermano. Disculpen que se nos fue la luz acá, pero vamos a tratar de proseguir. Cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos, vive Dios, que Dios establece, ve Dios, su palabra, sus mandamientos, de Dios, es lo que él hizo, de Dios, específicamente fue ampliar la ley de Dios, y lo vemos en el discurso de Dios sobre el sermón del monte, cuando dice en Mateo 5, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es el séptimo mandamiento, y lo que Jesucristo dijo, no tan solo cometer el pecado, sino con tan solamente codiciarla, ya desobedeciste, transgrediste la ley de Dios. Y hay un detalle interesante en esto, que que Dios, dentro de la Sagrada Escritura, Dios solamente escribió 3 veces registradas. Lo vemos específicamente cuando escribió esos 10 mandamientos, lo escribió con su dedo en piedra. Y es interesante que él escribió en piedra primeramente. La segunda vez que Dios escribió sobre algo, lo vemos en Daniel capítulo 5, cuando hace la escritura en la pared al rey Belsasar, escribió en la pared. Y la tercera vez, los mandamientos, rey Belsasar, la tercera vez que escribe fue Dios cuando aquella mujer, la adúltera, la llevaron a sus pies, iban a apedrearla, y él escribió sobre la arena. Y este detalle es interesante. Él escribió sobre piedra, sobre una pared, que es, vive Dios, inalterable, porque está escrito en piedra, pero cuando él escribe en arena, eso borra. En pocas palabras, lo que dicen muchos estudiosos, que él empezó a escribir los pecados de aquellos que querían apedrear a esta mujer, y lo escribió en arena. En pocas palabras, la gracia de Dios es lo suficiente para borrar nuestros pecados, nuestras transgresiones a la ley de Dios. Y para finalizar, se me fue la luz, me está viendo la señal, la carga. Quiero traer este mandamiento, digo, este versículo, estos 2 versículos, Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad
no está en él. Esto, ¿verdad? Es importante nosotros poder entender que los mandamientos de Dios siguen vigentes. La palabra de Dios sigue vigente. Por eso nosotros tenemos que obedecer su palabra. Gloria a Dios. En estos momentos finalizo, ¿verdad? Con esta parte. Esto es un resumen sobre lo que es la ley de Dios. Cualquier duda, pueden hacérmelo saber y podemos, ¿verdad?, profundizar un poco más, pero ya este estudio ya se había dado anteriormente y esto es como un resumen sobre el mismo. Si no hay dudas y no hay preguntas, pues vamos a ir en oración, ya que me quedé sin internet, la luz va y viene, pero vamos a aclamar a nuestro Padre Celestial, para que Él se glorifique de manera especial en nuestra vida. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia te alabamos y te glorificamos, Señor amado. Nos llenamos, Señor amado, de tu presencia en este día, Padre. Señor amado, que no importando las situaciones o las circunstancias, Señor amado, tu palabra es viva y eficaz para nuestra vida, Señor amado. Padre, en estos momentos nos ponemos en tus manos, Señor amado, para que tú te glorifiques en cada uno de tus hijos aquí presentes. Sé, Señor amado, que hay condiciones de salud, Señor amado, y otras condiciones, Padre, que afectan, Señor amado, Jehová. Quizá, vive Dios, nuestro diario vivir, pero solamente todo lo ponemos en tus manos para que tú te glorifiques de manera especial. Señor amado, todo está en tus manos, obra tú de manera especial. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y perdonen, verdad que se haya ido así la señal. Dios les bendiga.